Hola jóvenes, buen día. El día de hoy vamos a trabajar con la parte introductoria de las derivadas. Vamos a iniciar primeramente con el cálculo de las derivadas fundamentales. Anteriormente les había yo compartido una tabla en la que podemos identificar todas las reglas de derivada. Entonces vamos a iniciar con las primeras y ya posteriormente vamos a ir avanzando con las siguientes. Pues es importante que identifiquemos las primeras, ya que esas van a ser nuestro punto de partida para poder resolver las que vienen más adelante. Primero vamos a identificar la simbología que vamos a emplear en todas las derivadas. Siempre vamos a escribir en este curso la d sobre una dx, la vamos a leer como d de x o derivada de con respecto a x. Entonces esta va a ser mi notación para mis derivadas y recuerden que se va a leer derivada de x o derivada con respecto a x. Las primeras reglas que vamos a analizar van a ser las siguientes. La derivada de una constante, ¿sí? Esta es la derivada de una constante. En las reglas, cuando aparece la letra C mayúscula, te indica que vas a derivar a una constante. En esta situación es cuando se abre solamente un número. Recuerden que en álgebra veíamos lo que son expresiones algebraicas. Y en una expresión algebraica las constantes son aquellos valores numéricos enteros o decimales, pero que son un número, solamente el número sin ninguna letra o alguna literal. Entonces, cuando ustedes tengan que derivar a un número solo sin ninguna letra, siempre va a ser 0. La derivada de x, cuando tengamos la x solita con una potencia de 1, siempre te va a dar un resultado de 1, ¿sale? Y luego la derivada de una constante multiplicando a una x siempre te va a dar el valor de esta constante. Sí, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que vayan ustedes comprendiendo esta parte de las reglas, ¿no? Entonces, las reglas son unas fórmulas, en otras palabras, son las fórmulas que vamos a utilizar para resolver ciertas derivadas de funciones. Nosotros en el semestre 4 trabajamos la parte de funciones y relaciones. Identificamos que existen funciones. Recuerden que las funciones son aquellas que trabajan dos variables, ¿sí? Y variable dependiente y variable independiente. Generalmente para las derivadas vamos a emplear siempre derivadas con respecto a x, o sea, nuestra variable a la que le vamos a calcular su derivada va a ser la x. Para que igual no nos vayamos a confundir, pero pudieran encontrar ustedes alguna otra letra del alfabeto y no pasa nada, solo se aplican las mismas reglas, ¿sí? Vamos a trabajar primero con la regla número 1. Acuérdense, la regla número 1 es la derivada de una constante. Entonces, ejemplo número 1, si solicitamos que resolvamos la derivada de una constante, o sea, de 5, ¿sí? El 5 es una constante, sí, claro, ¿por qué? Porque es un número completo sin ninguna literal. Entonces, cuando yo tenga que derivar esta constante o cualquier número, mi resultado siempre va a ser 0, no tengo que hacer ninguna otra operación. Otro ejemplo, una derivada de un menos 3. A pesar de que mi valor sea negativo, aplico lo mismo porque sigue siendo una constante, no hay una literal, por lo tanto la respuesta es 0, ¿sí? Ahora vámonos con otro ejemplo. Derivada de x de un medio, ¿sí? A pesar de que este es una fracción, no deja de ser un número real y una constante porque no tiene una letra. Entonces también es 0, ¿sí? No importa que sean positivos, negativos o fraccionarios. Incluso también pueden tener ustedes situaciones en las que tengamos un valor decimal. Pero como es un número solo, sin ninguna literal, también cumple con la regla de que es una constante, por lo tanto es 0, ¿sí? Ya estos casos los vamos a desarrollar más cuando tengamos nosotros derivadas más amplias. Entonces, estos son ejemplos para la regla número 1, que es la derivada de una constante. Ahora vamos a trabajar con la segunda regla. La segunda regla de derivadas me dice que cuando yo tenga en mi cálculo que derivar a una x,
mi resultado siempre va a ser 1. Entonces, dentro de mis problemas que esté yo resolviendo, en alguna parte de la derivada vas a tener esta expresión derivada de x, ¿sí? Y entonces, siempre que tengas una derivada de x, esto siempre te va a dar la unidad, ¿sí? Esto no hay un ejemplo como tal como numeración, porque es realmente solo la literal x. Vamos a trabajarlo más adelante. Entonces, sería el único ejemplo. Para comprobaciones, pues ya ahorita que trabajemos con la regla número 4, van a ver en dónde se aplica esta regla. Ahora la regla número 3 te dice que es la derivada de una constante por la x. Va a ser igual a tu constante. ¿Por qué? Porque siempre que derives a x es 1 y cualquier número multiplicado por 1 te va a dar ese número. Ejemplo, si yo pongo de x de una constante, supongamos 3x es igual a ¿quién? A mi constante, porque la derivada de x de x bueno, cuando hay una regla más adelante que vamos a encontrar que vamos a separar, entonces la x como tal, recuerden, la derivada de x es igual a 1, entonces es 3 por, y en vez de x voy a poner 1, entonces 3 por 1, 3. En esta expresión, esta era mi constante es 3. La regla dice que cuando tengo mi constante por el valor de x, me da siempre el valor de mi constante, y aquí lo estamos comprobando, porque la derivada de x solita es 1, y cualquier número multiplicado por otro valor, cualquier número multiplicado por 1 te da ese número. Otro ejemplo, derivada de x de menos 5x. Esto es igual, bien, vamos a de x de menos 5x va a ser igual a el menos 5 por la x, que la derivada de x es 1. Entonces, menos por más es menos y 5 por 1 es 5. Entonces, este menos 5 es igual a este menos 5. Y sí, cumplimos con la regla, porque c por x es igual a c. Y en mi ejemplo c es menos 5 y al resolverla me da menos 5. Entonces, de esta forma trabajamos estas primeras 3 reglas. Espero que lo hayan comprendido. Ahorita vamos a continuar con más ejercicios. Gracias.